Oremos. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad de abrir las Sagradas Escrituras y encontrar en tu palabra la verdad, la esperanza, el consuelo, la promesa, pero también la exhortación. Bendice el estudio de esta mañana, la meditación de tu palabra y todo lo que hagamos, Señor, siempre sea para la gloria y la honra que a ti te corresponde y también la mutua edificación. Gracias por estar con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Al llegar al capítulo 5 del libro de Eclesiastés, que nos hemos detenido bastante en este libro, y meditamos en algunas cosas prácticas de la vida, la forma filosófica, podríamos incluso decir, de interpretar, de analizar, de sopesar todo lo que ocurre debajo del sol, y el sabio Salomón descubre que si no todo, por lo menos la mayoría de las cosas son vanidad de vanidades. Pero entre las muchas reflexiones que hace, los muchos contrastes que presenta, también nos lleva a reflexionar y mirar no hacia afuera solamente lo que ocurre debajo del sol, sino lo que ocurre dentro de nosotros, que es a veces la parte más importante de la vida, la autorreflexión. Meditar realmente en lo que cuenta y en lo que vale y en lo que importa. Y muchas veces ahí vamos a encontrar respuestas interesantes. Sobre todo si lo hacemos a la luz de la palabra de Dios. Aún el salmista dice: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino recto. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Lo dice la palabra. Y esta mañana el sabio nos habla a los religiosos, a los que solemos ir al templo, a los que leemos la Biblia, a los que representamos a Dios. Y lo dice en el capítulo 5, verso 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Aquí hay una sugerencia, una exhortación seria, pertinente, desafiante, que nos hace recapacitar. Y no es que la religión sea mala. El problema es que la religión, los religiosos se encargaron de pervertirla. De las religiones se derivan cultos paganos, sectas religiosas que realmente no honran a Dios y están totalmente separados, alejados de lo que la palabra de Dios enseña. Cuando fueres a la casa de Dios, es como si estuviera el sabio diciendo: mejor es estar en silencio y con el corazón contrito que las muchas oraciones elocuentes y los despliegues de espiritualidad. Una de las cosas que más afean la vida de una iglesia es la hipocresía religiosa, el querer aparentar lo que en realidad no se es, empezando con los ministros, querer aparentar una santidad falsa que no existe. Fíjense que aún el santo de los santos fue una de las cosas que más denunció en los religiosos de su época. Cristo denunció severamente a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas, a los intérpretes, a todos aquellos que supuestamente representaban ante el pueblo, representaban a Dios. Y les dice palabras duras, serias: guías hipócritas, mentirosos, falsos, que exigen cargas pesadas que ni ustedes mismos pueden llevar. Oraciones cargadas de apariencia. Y es fuerte la reprensión que hace el Señor, pero eso no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento aún el Señor dice: estoy harto, cansado de vuestras fiestas solemnes. Esos ayunos que ustedes hacen, esas fiestas y rituales que ustedes practican, dice a través de Isaías, en realidad no me son agradables. Por eso es que David dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, el sabio está pensando
está pensando en lo que ocurre cuando se va al templo, a la casa de oración, a la iglesia, al lugar de reunión, como le querramos llamar. Pero dice, cuando vayas a la casa de Dios, si es que vas también, ¿verdad? Porque para muchas personas la casa de Dios no es prioridad. Y eso lo podemos ver en la puntualidad. El servicio puede decir a las 11, llegan a las 11:30. Eso, si voy a invitar a alguien a mi casa a comer y lo invité para las 3 de la tarde y viene a las 4 o a las 5, me dice mucho. Me dice mucho. Ahora imagínense en la casa de Dios. Hay un servicio de adoración que empieza con una apertura. ¿Qué me importa a mí la apertura? Hay un servicio de Dios que continúa con una alabanza. ¿Qué me importa a mí la alabanza? Eso es lo que estamos diciendo, de alguna manera. Sin embargo, en otras cosas sí somos puntuales. En otras cosas estamos hasta, si es posible, antes de tiempo, si se trata de una persona importante. Pero en el caso de Dios, la iglesia, el pastor, eso puede esperar. Eso puede esperar. Hay una palabra que aquí es muy dura, que dice Salomón, el sacrificio de los necios. El sacrificio de los necios básicamente es lo que tú crees que estás agradando a Dios porque fuiste a la iglesia. Tú crees que estás agradando a Dios porque diste algo de lo que te sobra. Porque a veces damos, pero no es proporcional. O damos con tristeza, o damos pensando que es bastante lo que hemos dado. Pero dejemos por un lado el sacrificio de los necios. El Señor Jesús afirmó que Dios es espíritu. Dios es espíritu, le dijo aquella mujer junto al pozo de Samaria. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, con un corazón recto. Más vale un espíritu contrito y humillado que un espíritu religioso pero altanero. Una actitud correcta es llegar con humildad a la casa de Dios, con puntualidad, con reverencia, con decoro. Aún nuestras maneras de vestir muchas veces no reflejan una devoción correcta en la casa de Dios. A veces venimos desprevenidos. Entramos con una gran botella de agua, con una botella a comer, salimos, el teléfono sonó, un montón de cosas que no evidencian reverencia, no evidencian devoción, no evidencian que estamos preparados para venir a la casa de Dios. Cuando David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, está hablando de que él anhela tener una devoción y una comunión después de su pecado. No viene encubriendo su pecado, lo confiesa. Y claramente dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. No me dejes desviarme de tus mandamientos, guíame por el camino recto. Los motivos tienen que ser correctos cuando venimos a la casa de Dios. Y digo esto, no porque aquí, en cualquier lugar, se ha perdido la devoción. Se adora de una manera, si es que se adora, porque yo tengo dudas que se adore. Hay personas que alaban, pero fíjense, no es lo mismo alabar que adorar. Alabar, hasta la creación alaba. Todo lo que respira, alabe al Señor. Hay un himno que así, un salmo que así dice. O sea, uno puede alabar a Dios e incluso dar gracias a Dios, pero adorar es otra cosa. Adorar requiere preparación, requiere sacrificio, requiere devoción. Adorar en espíritu y en verdad es venir con el corazón contrito, con una actitud correcta. Entre el publicano y el fariseo, el que salió justificado delante de Dios fue el pecador, que reconoció su pecado y decía, sé propicio a mí, pecador. Cuando vayas a la casa de Dios, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Esas son las oraciones elaboradas que Cristo tanto denunció. Oraciones casi memorizadas, oraciones que reflejan una santidad que no existe. A veces a algunas personas nos dicen reverendos y no hacemos honor al nombre. Más, prefiero que me digan pastor y no reverendo. Para mí reverendo, el único reverendo es Dios.
reverendo y digno de santidad. Pero bueno, son títulos que las personas nos ponen, no optamos por eso, no lo pedimos, de preferencia que ni nos digan reverendos, santos reverendos, ¿verdad? Porque no estamos representando a veces dignamente el nombre de Dios. Hay mucho reverendo que lo hace por negocio y volvió la religión un negocio. Hay muchos apóstoles, evangelistas, profetas y de todo lo que se inventaron después, que en realidad no están honrando ni representando dignamente a Jesucristo. Entonces, hay una cosa muy interesante. Dice aquí el sabio: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Es como una denuncia a tanta palabrería, tanta evidencia de sabiduría, tanto el yo sí sé cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Eso es puro alarde religioso, tanta mentira, tanta falsedad que hay. Pero yo digo también, la gente paga para ver y oír eso. A la gente le encanta que la engañen. Falsos profetas mentirosos que vienen a los rebaños a devorarlos. En la Biblia hay un principio de separación. Siempre existió ese principio de separación. Fíjense ustedes que cuando uno empieza a leer el Génesis de nuevo, a releerlo, a interpretarlo, a estudiarlo, se da cuenta que le quedaron cantidad de lagunas. Porque lo leímos, simplemente lo leímos, y como ya lo leímos, creemos que ya lo sabemos. Para mí hay una cosa bien interesante. El otro día estaba precisamente meditando en esto. Caín, todos sabemos quién fue Caín. El primogénito, por cierto. Después su hermano menor, Abel. Los dos se presentan delante de Dios con oración, con ofrendas. No hay ley todavía, nadie les ha pedido ofrenda, pero ya hay en la conciencia humana una necesidad de presentarse delante de Dios. Y como no puedo hacerlo con mi propia justicia, porque la Biblia me grita, eres un pecador, trato de traer una ofrenda. Usualmente en el sistema pagano la ofrenda es para atenuar la ira de los dioses, para ganarme el favor de los dioses, para comprar la voluntad de los dioses. Pero aquí en el caso de Dios no se trata de que nosotros le compramos o lo agradamos, pero sí la ofrenda determina qué clase de personas somos nosotros. La ofrenda de Caín fue miserable, fue de mal modo, fue de mal gusto. Y no solo eso, le molestó que Dios viera con agrado la ofrenda de Abel. Abel trajo lo mejor de su ganado, a lo mejor apareció con un cordero limpio, sano, de buena apariencia. Y el otro apareció con algún fruto de la tierra, con un par de espigas maltratadas, escasas, pobres. Obviamente Dios ve con agrado la intención del corazón. Pero entonces viene en su furor, en su ira, en su malestar, no solo critica al otro, sino que lo mata. Pero a donde quiero llegar es, obviamente ahí está descalificado Caín. Y no solo descalificado, sino recontra descalificado. Porque más adelante, fíjense, se ve la generación de Caín. Y al ver la generación de Caín, que hay 7, cuenta hasta 7, no quiere decir que ahí terminó, pero te menciona 7 descendientes de Caín. Ninguno invoca el nombre de Dios. Incluso hay uno que se llama Lamec, que dice, si a Caín lo van a sentenciar, a vengarlo 7 veces, en el caso mío serán 70 veces 7. Está diciendo que en su manera amenazante, que si ahí Caín era bravo y mató a su hermano, un descendiente de él dice, yo soy peor que mis antepasados. Y vemos la generación de Caín, nadie invocó el nombre de Dios. Pero luego, como Abel muere, el justo, según lo dice Hebreos, Abel el justo, que por su ofrenda, la disponibilidad del corazón fue aceptable delante de Dios,
Dios le dio a Adán y a Eva otro hijo llamado Set. Y es interesante leer que la Biblia dice, a partir de entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. No a partir de Caín, sino a partir de Set. Y de ahí viene la línea que nos va a llegar hasta el Mesías. La descendencia que Dios ha escogido, porque no es que sean perfectos, ya el pecado se ha heredado, pero de alguna manera la disponibilidad del corazón dice mucho. A partir de allí uno sigue la línea de Caín, y después ya no hablemos de la línea de Esaú, que perdió la primogenitura. Y así por el estilo uno va viendo cómo la gente se va desviando, se alejan, y un día se enardecen, se llenan de orgullo y de arrogancia y dicen, hagamos una torre grande, construyemos, llegamos hasta el cielo. Y eso hace ver la prepotencia, el orgullo, la altanería del corazón. Pero cuando uno sigue la línea de Set, se da cuenta que por ahí un hilito muy fino, un hilo de oro que Dios va entretejiendo, nos lleva a esa devoción que después encontramos en Abraham, en Isaac, en Jacob, no en Rubén, el primogénito, pero sí la encontramos en otros personajes a los cuales Dios iba a honrar, porque también Él ha dicho, yo honro a los que me honran y a los que temprano me buscan. El altar y las ofrendas siempre fue decisivo en el plan de Dios. Los hombres construían altares, algunos con devoción y otros simplemente por construirlos. Los altares pueden ser paganos también. Nosotros podemos tener altares paganos. No nos damos cuenta. El televisor puede ser un altar pagano. El teléfono puede ser un altar pagano. Ahí lo que reclama tu atención, lo que reclama tu tiempo, tu devoción, tu energía, tu todo, puede ser que sea un altar. Quizás no lo habíamos considerado como altar, pero a la larga es un altar. Demanda tu tiempo. Y todo lo que sustituye a Dios en tu vida es un Dios pagano o es un altar. Mejor es la obediencia que los sacrificios, dice Samuel. Mejor es la obediencia que los sacrificios. Es como si dijéramos, mejor es prestar atención y obedecer a Dios que las muchas ofrendas o las muchas oraciones elaboradas y todas las muecas e intentos de religiosidad. Una de las cosas que Dios más aborrece es la hipocresía religiosa y la falsa espiritualidad. Estamos hablando de un tiempo, de un ambiente donde la religión se ha corrompido tanto, donde los ministros realmente no representan a Dios con dignidad, donde las iglesias son casuales, y estoy hablando con seriedad, casuales, cualquier cosa que se cruza es más importante que la iglesia. Fíjense. Hay muchos cultos que yo los veo así por la televisión y son espiritualistas, no son espirituales, son espiritualistas. No hay adoración sincera. Hay irreverencia en la casa de Dios. Cualquier teléfono suena, la gente sale a contestar. Aparte de muchas otras cosas, de la impuntualidad, de la inconstancia, para muchas personas venir a la iglesia es un hábito sagrado, para otros no lo es. Para otros no lo es. Para muchas personas la iglesia, la vida religiosa es prioridad, para otros es irrelevante, es casual. Fíjense que hoy en día se puso de moda lo casual y el altar, como he dicho en varias ocasiones, se convirtió en un escenario. Es a competir, ¿quién tiene más? Es como una campaña política, ¿quién gana la campaña política? No va a ganar el mejor, va a ganar el que más fondos ha recaudado. Y el que más promesas falsas hace, el que más mentiras promete. Pero sobre todo el factor esencial es el dinero, la promoción, la compra, esto y lo otro. El que más dinero recoge. Si uno recogió 300 millones y el otro solo 50, va a ganar este.
No va a ganar el mejor ni el más bueno, no, va a ganar este. Tengan la plena seguridad. Y en las iglesias ese modelo se recoge también. A veces la iglesia que más audiencia tiene es la que mejores recursos también tiene. Se puede pagar 2, 3 bandas, no una banda, 2, 3 bandas, un equipo de sonido, ¿no? Y no estamos hablando de $100,000. Estamos hablando que un sistema de sonido bien puesto puede costar hasta $1,000,000 en algunas iglesias. Eso es lo que atrae. Eso es lo que atrae. Entonces, los altares se convirtieron en escenarios. La música es pagana. No siempre refleja, hay un ritmo, apela más a lo emotivo, apela más a lo carnal que a lo espiritual. Entonces no siempre refleja que la alabanza sea para Dios, ni que venga de corazones contritos y humillados. La predicación tiene que ser breve, pero también divertida. Divertida, porque si no es divertida, no estamos en nada. Si vamos a tener un pastor ahí que nos está exhortando y regañando, eso no sirve para nada. Busquémonos un tipo ameno, que nos divierte, que nos entretiene, que cuenta anécdotas, que está actualizado, que no es un bobo. Y de promesas, y da promesas también, ¿no? Que no se señale mucho el pecado. Sí que se señale, pero no tanto. Lo importante son las promesas, ¿verdad? Las oraciones, sobre todo esas iglesias que se pasan de litúrgicas, oraciones huecas, memorizadas, escritas, repetitivas, que no vienen del corazón. Las ofrendas sí, eso sí, tienen que ser cuantiosas. Las ofrendas sí tienen que ser cuantiosas, no importa si proceden de corazones impuros o avarientos, pero sí tiene que haber abundancia, que haya abundancia en el alfolís. Y me han robado, dice el profeta, porque la gente no da como debería de dar. Se comercializó hasta eso. Más que evangelismo y discipulado, son técnicas de mercado lo que funciona en las iglesias hoy en día. Hoy hay expertos y empresas que incluso vienen y te dicen, no, aquí no va a funcionar una iglesia, te va a funcionar mejor allá, hay mejor mercado allá que aquí. Increíble. Así como una zapatería o una venta de comida puede hacer un análisis de mercado para ver si va a funcionar en esta plaza, y dicen, no, aquí para comida no sirve, aquí para iglesia no va a dar, te va a dar allá mejor. Hasta eso se analiza hoy en día. Técnicas de mercado. La iglesia tiene que ser popular, acogedora, que tenga, si tienen snack y refrigerio y programas televisivos, mejor todavía. Tiene que haber buenas luces, sonidos excelentes, instalaciones adecuadas y que tenga sistemas de seguridad también. Porque hoy en día hasta los ministros andan, los supuestos reverendos andan con guardaespaldas. Es el ungido de Dios, tiene que andar bien protegido. Que su apóstol tenga todo eso y sobre todo que refleje la rica unción de la economía próspera, que repose sobre él y sobre ella. Eso refleja la iglesia carnal, la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, que Dios de alguna manera dice, la vomitaré. Que sepa promocionarse bien, que se asegure que su membresía sea próspera. Si tenemos gente de la farándula, mejor todavía, ¿verdad? Y que sean influyentes. Eso es lo que nos interesa. Una persona humilde, está bien, déjenlo pasar. Pero no tiene muchas probabilidades de prosperar aquí, pero si llega un cantante, alguien de la televisión, alguien de buen nombre, ese sí, Santiago denuncia eso. Santiago denuncia seriamente ese tipo de adoración falsa en lugares también falsos de adoración. Los motivos correctos. Me llama la atención, es pertinente lo que dice Salomón. Cuando fueres a la casa de Dios, piénsalo primero. Casi que sería mejor no ir, si vas a ir con una actitud incorrecta. Cuando fueres a la casa de Dios, a Dios no le interesan números. Dios no hace campañas evangelísticas. Dios no ofrece falsas promesas. Dios no te está dando incentivos para que traigas o vengas y no importa cómo estés. Sí importa cómo estés. Sí importa cómo estés. Incluso si estás contrito y humillado, mejor todavía. Dice la Biblia, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Los motivos correctos cuando fueres a la casa de Dios tienen que ser un deseo sincero de agradecer las bondades de Dios. Un corazón agradecido está más preparado para alabar y para bendecir y para adorar que un corazón no agradecido. Las palabras tienen que ser palabras sinceras que brotan del corazón, y entre menos sean, mejor todavía. La sinceridad en nuestras oraciones. A veces oramos para que la gente nos oiga y queremos en voz alta y que se hagan oraciones y que vean la elocuencia y todo lo que conocemos de la Biblia. Hay dos cosas que tenemos que evitar, miren. Sigue el salmista hablando y llega a un punto en donde dice que la mucha ocupación te aparta de Dios. Veámoslo. Verso 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. A veces uno cree que la economía se va a mejorar teniendo dos trabajos o haciendo mejores inversiones. Aún lo que piensas tener, dice Lucas, lo puedes perder de la noche a la mañana. La economía no se mejora ganando más. La economía se mejora administrando bien lo que se tiene y teniendo un principio siempre de gratitud en el corazón. La mucha ocupación te aparta de Dios. Hay personas que el trabajo los apartó de Dios. Ya tienen un trabajo el día domingo. Ya tienen un trabajo que va más de 8, 10, 12 horas. El domingo están cansados porque trabajaron también el sábado hasta tarde. Y si no se trabaja, imagínense. Yo no digo que no se trabaje y yo no digo que no se prospere. Lo que digo es que cuando esos trabajos y esa pseudo prosperidad te aparta de Dios, has caído en el engaño. Has caído en el engaño. Aún la Biblia dice, contentos con lo que tenemos. No es que somos personas que nos quedamos ahí conformistas y está bien, como soy pobre voy a seguir siendo pobre, es la voluntad de Dios. No, no se trata de eso. Se trata de que en todo honra a Jehová con tus bienes. Para tener bienes hay que trabajar y hay que trabajar honradamente. Pero que ese trabajo no te aparte de Dios. Que ese trabajo no te quite tu tiempo ni a ti ni a tu familia. Porque entonces estamos actuando de una manera mala. El cansancio, hay un tipo de cansancio que es innecesario y es improductivo. Hay quienes creen que porque están cansados merecen un descanso, y usualmente ese descanso es el domingo, el día de la iglesia. Los hijos ven eso. Cualquier hijo se aparta, no tiene interés en las cosas de Dios cuando ve que sus padres no tienen ninguna devoción tampoco. Entonces es muy importante que recordemos incluso lo que dice Salomón: en las muchas palabras, aquellos locuaces que hablan de todo y saben de todo, y no falta el pecado, dice la Biblia. En las muchas palabras no falta el pecado. Hay una cosa que me llama mucho la atención y tiene que ver con el carácter de la persona. El carácter no se improvisa. Carácter no estamos hablando de ser pasivo o ser agresivo, no. No estamos hablando de... El carácter tiene que ver con la integridad de la persona. Cuando usted viene a la iglesia para adorar en espíritu y en verdad, con reverencia en su corazón, contrito y humillado. Fíjense, todo eso tiene mucho que ver. Hay un pasaje en la Biblia que me llama mucho la atención y nosotros no le prestamos mucha atención a esa parte en donde Abraham, antes de que naciera su hijo Isaac, incluso Ismael, pero ya tiene la promesa. Hay una parte donde Abraham ha librado una gran batalla, él y sus hombres. Abraham nunca fue rey. Abraham se considera más adelante un profeta, pero no nació tampoco siendo profeta. Pero a lo que voy es que Abraham, por su riqueza y por su reputación, tenía buena aceptación entre los demás. Los reyes lo respetaban, los reyes vecinos. Y hay un momento donde, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot se apartó y se fue por otros senderos. Y vinieron otras tribus, otros reyes, y saquearon esas zonas y secuestraron a Lot y su familia. Abraham, cuando se entera de esto, se arma con 400 hombres,
y de noche, de una manera sorpresiva, va y los ataca. Y los vence y rescata a Lot. Y hay una cosa bien interesante, que antiguamente cuando se hacían ese tipo de batallas, ellos traían el botín. El botín es los despojos, lo valioso. Podían traer esclavos, podían traer ganado, ropa, prendas, cualquier cosa. Y hay una parte interesante que después de esa batalla entra en el escenario un personaje misterioso, enigmático, de quien nosotros casi no sabemos nada. Y es un rey llamado Melquisedec, que dice el rey de Salem. Salem es la antigua Jerusalén. Melquisedec, rey de Salem, vino y dice la Biblia que dio pan y vino a Abraham. Y Melquisedec bendijo a Abraham. Y Abraham, dice la Biblia, que dio sus diezmos a Melquisedec. Pero hay otra cosa interesante ahí, y es el hecho de que también vino el rey de Sodoma, juntamente con el rey de Salem. Y el rey de Sodoma le ofrece, y le dice, quédate tú con los despojos, con el botín, con la ganancia, y dame a mí los hombres, y quédate tú con los despojos. Y ahí hay una cosa bien decisiva que uno no la nota, pero se presenta ante Abraham en un momento crucial de tomar una decisión crucial, dos reyes, el rey de Salem y el rey de Sodoma. Y es muy interesante que uno le ofrece y el otro no le ofrece nada, al contrario, Abraham le dio sus diezmos, dice, un tipo de ofrenda, no sabemos exactamente cómo se tramita eso, pero de una manera reverencial le dio la ofrenda. El otro incluso le hizo un ofrecimiento y no lo aceptó. Y ahí se puede ver la devoción de la persona en los momentos decisivos. Su devoción, su compromiso con Dios, su integridad es esencial. Se le van a presentar ofertas en el mundo. Se le van a presentar trabajos, se le van a presentar negocios, se le van a presentar oportunidades, amistades que probablemente te aparten de Dios. La decisión que tomas ante el rey de Salem o ante el rey de Sodoma es lo más importante, porque determina tu carácter y tu integridad, y es lo que Dios ve con agrado. Y por eso es que Dios bendijo tanto a Abraham, por la devoción que había en su corazón, porque creyó la promesa, aun cuando Dios no le habló frecuentemente, sino con años espaciados, creyó la promesa. Entonces, fíjense bien, cuando fueres a la casa de Dios, de nuevo, te está diciendo, ven con un corazón correcto, con motivos sinceros, con corazones contritos y humillados. Cumple tus promesas, porque lo menciona más adelante también. El verso 4 dice, guarda a Dios a hacer promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. A veces hacemos promesas a Dios creyendo que podemos chantajear a Dios. Y a veces hacemos promesas pensando que podemos impresionar a Dios o a cambio de algo. Mejor no prometer, dice aquí el salmista. El sabio claramente sabe que eso existe en el corazón del hombre. Si tú me liberas, si tú me prosperas. Yo me acuerdo cuando salió la famosa oración de Jabes, que ha estado ahí hace más de 3000 años en la Biblia. Se sacaron llaveros, libros de Jabes, fotos de Jabes, y todo era algo mágico. Si tú me prosperares, si tú me bendicieres, yo haré esto y lo otro. Está bien, es un caso único. No es una regla general, no es una doctrina que le va a aplicar a todos, menos a las personas avarientas. Pero bueno, se puso de moda, hasta una Biblia salió que se llamaba la Biblia de Jabes, llena de promesas. La gente hace negocio de cualquier cosa. ¿Qué pasa?
Que sí, uno puede prometer a Dios, es parte de la devoción, pero asegúrate de cumplir. Y mejor sería actuar en vez de promesas. Es como cuando hacemos una promesa y la rompemos. ¡Qué triste! Miren, el infierno está lleno de gente bien intencionada que hizo un montón de promesas. Aquí dice claramente Salomón, mejor no prometas. Si no vas a cumplir, mejor no prometas. Aprende disciplina, desarrolla carácter primero. Pero si hiciste una promesa, empezando con el matrimonio, empezando con tus hijos, con tu familia, con tu iglesia, con Dios, cumple tu promesa, cumple tus tratos, cumple tus pactos, sé fiel en lo que hablas y en lo que dices. No mientas. Se puede mentir con la boca cerrada, fallando a las promesas que una vez hicimos, pero tampoco las cumplimos. Mejor no prometer y ser de pocas palabras. Aún Cristo dice que tu hablar sea sí o no. Las palabras vanas, tarde o temprano, nos hacen tropezar. Aquí el salmista, fíjense, todo esto está relacionado cuando vayas a la casa de Dios. Cuando vayas a la casa de Dios, asegúrate que tus palabras sean correctas, que tus motivos sean correctos, que tus promesas no sean tantas, mejor pocas, pero que las cumplas. Que tu corazón sea íntegro cuando vayas a la casa de Dios. Cuando vayas a la casa de Dios, asegúrate que aún tus ofrendas sean proporcionales, sinceras y con corazones alegres. Cuando digo proporcional, no te aparezcas con propinas en la casa de Dios. Si no es proporcional, tú mismo lo sabes que no es proporcional. Hay gente que le da a Dios propina o limosna, otros dan limosna. Si no vas a dar la ofrenda, mejor no la des, Dios no la necesita. El que necesita de dar soy yo, para quitarme del corazón la avaricia, el egoísmo, la ambición, y aprender a ser generoso. La Biblia dice, el alma generosa será prosperada. El amor y la fe en la ofrenda se ve. Personas que tienen una tremenda espiritualidad y lo que dan son 5 pesos. Y no digo que sean malos los 5 pesos. A lo mejor la ofrenda de la viuda, pero la viuda dio lo poco que tenía, lo dio todo para Dios y Dios vio con agrado aquella poca cosa porque se dio de corazón que aquellos que daban de lo que les sobraba. Hasta eso, cuando vayas a la casa de Dios, no te aparezcas con un corazón miserable. Cuando vayas a la casa de Dios, ven con un corazón contrito y humillado. Tiene que haber un gozo reverente. Hay quienes vienen con una cara, se ve que pasaron mala noche. Tiene que haber un gozo reverente. Vine a la casa de Dios, vine a alabar a Dios, dice la canción que a veces cantamos. Ven con humildad, ven con obediencia, porque mejor es la obediencia que los sacrificios. Con conciencia de que la presencia de Dios está aquí. No de una manera improvisada, no de una manera irreverente. Estás en la casa de Dios. Personas que mastican chicle, goma de mascar a la hora del culto, van y vienen, se levantan, salen, entran, llegan tarde, se van. Cuando vayas a la casa de Dios, otra vez, me llamó mucho la atención la forma sugerente en la cual Salomón está hablándonos a todos los cristianos de todas las épocas y a todos los que honramos el nombre de Dios. Tiene que haber alabanza y tiene que haber gratitud en el corazón. No puedes venir a hacer falsas promesas ni creer que puedes hacer tratos con Dios. Yo no sé de dónde sale aquello de tener a Dios de socio. Dios no es socio mío, Dios es mi Señor, el amo, el dueño de todo lo que yo tengo y lo que soy. Nunca fue socio mío. Dios es mi Señor. Yo soy su siervo. Y un siervo y un señor nunca fueron socios. Pero te enseñan una falsa religiosidad de que puedes hacerte socio de Dios. Hay otros le llaman invertir. Invertir lo que siembras. Mentirosos, son falsos profetas.
Lo que vas a dar, dalo con devoción y dalo a Dios con alegría y sobre todo con gratitud en el corazón. Mejor es la obediencia que los sacrificios. Disponibilidad para servir. Miren, en la iglesia no son todos los que están ni están todos los que son. Y yo a veces lo digo en broma, y no lo digo por ustedes son excelentes. Pero hay iglesias donde muchas personas, lo mismo le da si la iglesia está cerrada o abierta, igual no van a venir. Hay iglesias que nosotros, por ejemplo, aquí no tenemos miembros inactivos. Yo no sé de dónde sale eso de miembros inactivos. Hay lista de miembros inactivos para hacer encuestas a la iglesia. Aquí no hay miembros inactivos. Ellos solo se descalifican, porque la iglesia no es prioridad para ellos. La iglesia no es algo relevante, ni para ellos ni para su familia. Los niños ven eso y lo imitan también. A veces nos preguntamos dónde están nuestros hijos. Pues no están acá, obviamente no están aquí, ¿verdad? Pero fíjense, cuando hablamos de la disponibilidad para servir, ¿en qué sirves tú en tu iglesia? ¿En qué sirves? ¿Contamos contigo? ¿Contamos contigo? ¿Te tenemos en el estudio bíblico? ¿Te tenemos en la escuela dominical? ¿Podemos contar contigo para esto, para lo otro? No todo el mundo está disponible. La mayoría de las personas son miembros, pero son visitas. Muchas personas son miembros, pero son casuales. Y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando en general, lo que pasa en las iglesias. Casuales. Cualquier cosa es más importante que la iglesia. Promover la comunión en la iglesia es muy importante, no las divisiones, sino la comunión. Todo lo que contribuye a la mutua edificación, que las palabras que yo digo, que los gestos que yo hago, que la sonrisa que yo que sea sincero, todo honesto y que promueva la comunión en la iglesia. Es muy importante promover comunión y no desunión. Es muy importante promover entusiasmo y no desgano. Por eso dije, el gozo reverente con que debemos de cantar los himnos que cantamos. Eso es reverente, si es a Dios que le estoy cantando. Hay quienes están cantando, pero la mente la tienen en otro lugar. Cantar con gozo a Dios. Leer la palabra con devoción. Elevar oraciones sinceras. Todo eso contribuye a la mutua edificación. Anhelo por la casa de Dios, como se ve en el Salmo 84. Anhela mi alma, anhela mi alma, anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Adorar con humildad y adorar con devoción. Todas estas cosas, hermanos, mejoran la vida espiritual de una iglesia. Mejoran nuestra vida, mejoran la vida de nuestra familia. Y concluyo diciéndoles, cuando vayas a la casa de Dios, asegúrate que tus motivos sean correctos, que tus ofrendas proporcionales. Y cuando hablamos de ofrenda no estamos hablando solo del dinero, tu tiempo es valioso. Dáselo a Dios completo, en proporción a lo que Él te da. Presta tus servicios, que se pueda contar contigo, que no seas una persona casual, sino comprometida. Puestos en pie. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición de oír tu palabra y también por la bendición, Señor, de ser exhortados, para que podamos tomar muy en cuenta esta sugerencia del sabio cuando dice, cuando vayas a la casa de Dios, que podamos promover el orden, la espiritualidad, la comunión, que podamos ser de inspiración para los demás y que podamos honrar tu nombre y representarte con dignidad. Gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.